Hermanos, vamos a hablar de un tema importantísimo para nuestra vida, porque estamos viviendo un tiempo escatológico único en la vida. Se acaba de cumplir el Salmo 83, que es la guerra que tiene Israel, y ese es cumplimiento profético para un espacio de tiempo del levantamiento de la iglesia. Lo venimos predicando hace varios años, pero el sábado pasado se cumplió el tiempo escatológico, donde ya mismo el tiempo de los gentiles que somos nosotros se acaba, porque va a venir el arrebatamiento y empieza la apertura de Jacob para entonces el trato con Israel. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Que la iglesia va a ser levantada, que la iglesia va a ser levantada viva al cielo. Eso es lo que le estoy hablando, hermano. Este tiempo es único y tenemos que atesorarlo, así que tenemos que preparar para recibir lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. El tema de hoy es la visión correcta de uno mismo. ¿Cuál es la visión correcta de uno mismo? Debe ser la visión que Dios tiene de uno. Por lo tanto, tenemos que conocer a Dios, porque al conocer a Dios nos conocemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él es el manufacturero de nosotros. Él nos hizo a nosotros. Nuestro DNA lo creó Él. Por lo tanto, somos la estructura de imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y cuando le conocemos a Él, nos conocemos nosotros. Alaba si puede. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo escatológico que necesitamos conocer a Dios en nosotros y nosotros dejar que Dios nos conozca para que nuestra debilidad se convierta en una fortaleza. De otra manera, jamás nunca vamos a conocer al Dios vivo. Amén. Dice que la palabra es fiel, exacta. Dice que la imagen y semejanza de Él se creó en nosotros. Y Él se recreó, o sea que somos el poema de la creación cuyo autor se llama Dios. Y sale del corazón del Padre para el corazón de sus hijos. Qué lindo, ¿verdad? Parece un poema, pero es la palabra. Así que hoy vamos a hablar exactamente, conociendo esta verdad, le vamos a conocer a Él. Así que la visión correcta de uno mismo es la visión que Dios tiene de nosotros. Y para poder hacer un justo juicio de la verdad, es necesario revisar una visión correcta de nosotros mismos. Porque si tenemos los cristales empañados, cuando miramos las cosas las vamos a ver alteradas. Y no vamos a poder ver lo que Dios quiere que tú veas con lo que está pasando. Y exactamente ese es el problema de la iglesia. La iglesia no está preparando un pueblo para ser levantado vivo al cielo. Estás en entretenimiento, pero esta iglesia no. Y yo le voy a decir que cuando yo vine de la muerte a la vida, ese fue el trato que Él hizo conmigo. Vas a preparar un pueblo que lo voy a levantar vivo al cielo. Por eso usted ve que la alineación de la predicación de Él, que es por la palabra, va hacia eso. Por donde quiera que usted la busque en la profundidad, te lleva a la salvación. Pero para levantarte vivo al cielo. No es entretenimiento. No es dame 1000 que te voy a dar 10,000. Y Él lo hace. Pero ese no es el punto. Nada traímos a este mundo, Eclesiastés lo dice, y nada te llevas de Él. Pero Él quiere que tú vivas en la abundancia y de que ningún bien carezca. Eso es de Dios. Pero eso es una añadidura. Él te quiere hablar de lo primero que es Él. Por eso tenemos que tener la visión de Dios en nuestra vida para conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, al tener una comprensión correcta de nosotros mismos a través de la palabra, nos aseguramos que la presencia de Él en nosotros es continua. Y eso nos hace mantener una relación dinámica, perfecta y activa en el poder de su presencia para guiarnos hacia toda verdad. Y es lo que tenemos cada uno de nosotros que cultivar en nuestra relación con Dios. No importa la profesión que tú tengas, no importa lo que tú hagas, esto para todo el mundo es igual. Lo importante es que tenemos que aplicarlo correctamente. Por eso es que cuando la gente no tiene visión clara de la palabra y hay diferentes visiones, entonces usted tiene que determinar que la visión de quien le está hablando, que sale a ser diferente a la que usted piensa o lo que usted ha recibido aquí, llévela a la palabra. Cuando usted la lleva a la palabra, se da cuenta que lo que le están diciendo por internet, lo que escuchó en aquel, en el otro, no está consono con la palabra, échela al zafacón.
No se contamine con esa basura. Porque a mí me enseñaron en la escuela, en un cierto y falso, que si una palabra o media palabra de la aseveración es incorrecta, todo es falso. Pero para usted tener una visión clara de esto, usted tiene que tener los espejuelos bien puestos. Ya estaba hablando de espejuelos almáticos, donde su alma tenga que tener conocimiento correcto de la verdad. Y no lo mire por emociones, por ira, coraje, contienda, desaveniencia o lo que le hayan hecho, no. Lo mira con la visión de los lentes de la óptica de Cristo. Y eso es importante, de eso se trata la predicación hoy. Porque de otra manera vamos a estar juzgando lo que no tenemos que juzgar, hablando lo que tenemos que hablar y viendo lo que no nos tenemos que ver. Sin embargo, no vemos lo que es importante para Cristo, para Dios, para nuestro Redentor, para nuestro Salvador, que es nuestra propia bendición. Y por eso vemos diferentes principios de verdades. Yo tuve una nueva revelación. Yo escuché que Dios me dijo, usted filtrelo por la palabra. Y cuando usted filtre eso por la palabra, ¿dónde está lo que decía? A mí me parece, yo creo, puede ser. Hermano, todo eso es falso. La palabra de Dios no retorna tras vacía y siempre para prosperar para lo que ha sido enviada. Porque es fiel y exacta la verdad y su verdad no tiene retorno. Si no, mire lo que está pasando con Israel. Ya estaba marcado en el Salmo 83. Ya estaba marcado en Ezequiel 37 y así sucesivamente. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que Él habló por su palabra y su palabra se cumplió. Ahora estamos en el momento, yo diría que el mejor momento de nuestra vida, porque estamos vivos y sabemos que nos vamos vivos para el cielo. Y entonces estamos en la mejor posición para poder vivir a pesar de las adversidades, de la persecución de la iglesia, de las críticas y de todas las cosas que van a pasar y seguirán pasando. Estamos en la mejor posición. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo me voy vivo para el cielo. Si Él me trajo después de estar muerto, era para que yo me fuera vivo para el cielo. Si usted lo cree, usted lo recibe, hermano. Si usted no lo cree, no lo recibe. Esto es bien claro, muy importante. Vamos a hablar de la pureza y la integridad para una visión clara en nuestra vida, usando el Salmo 51. Y es importante, vamos a empezar con Mateo 19, 19. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos viviendo una época donde la misma familia tuya no quieres que te metas con Dios como tiene que ser. ¿Y por qué lo traigo? Porque si yo me viera para atrás, y es porque nosotros tenemos que entender, y yo siempre lo declaro y lo digo delante de todos ustedes, sin tapete y sin esconder nada, porque yo no escondo nada. El día que yo me salga del Evangelio, yo le digo a mi esposa, apártate de mí y siga a Cristo. Y el día que tú te sales del Evangelio, yo me voy a apartar de ti y voy a seguir a Cristo. ¿Me está entendiendo? Ahora va a entender la palabra. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo te pregunto, si la familia de tu padre o tu madre no honran a Dios, ¿tú lo vas a seguir? Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Que no sé por qué me vira para atrás a llevarme esto, pero me llevó para atrás. Él sabe todo, hermano. Y amar a tu prójimo a ti mismo, como a ti mismo, es importante que lo que tú deseas para ti, lo desees y lo ores por él. ¿Por qué? Eso nos hace vivir en unidad, en amor, en piedad, en autoridad y poder. Porque es el amor de Cristo, ágape, manifestado, desear al otro lo que tú deseas para ti. Y esto es profundo, porque si Él estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario y pagar a precio de sangre por nuestra libertad, siendo ladrones, siendo transgresores, delitos, pecados, transgresiones y enfermedades, Él decidió pagar el precio en la cruz por nosotros. ¿Y usted cree que nos merecíamos eso? No, pero el amor de Él lo hizo por amor a nosotros. Así que lo que tú desees para tu prójimo debe ser lo mismo que tú deseas para ti, para tus hijos y para tu descendencia. Amén. Me viró para atrás hacia eso. Vamos a dar el Salmo 51, 6.
Vamos a hablar de eso, pero me está llevando a Mateo 5.8. Vamos después de eso a Mateo 5.8. Hermano, aquí el Espíritu es el que predica, ¿sabe? No es el pastor. Amén. Es Él. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate que este salmo David lo escribe después de haber pecado con Betsabé, matar al Eteo, a Urías, que era el esposo de Betsabé. Entonces, él fue confrontado con el profeta Natán. Y el profeta Natán lo confronta y él se da cuenta de su error y empieza a escribir este salmo que vamos a desmenuzar un poquito. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Ahora bien, el porqué de esto está escrito en Mateo 5.8. ¿Por qué Dios lo lleva hacia esa condición de que se mire él mismo delante de Dios? Póngate Mateo 5.8. Ajá. Porque Dios lo va a llevar y nos lleva a la iglesia neotestamentaria, que somos la iglesia gentil que va a ser levantada viva al cielo, a esta condición. Bienaventurados que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ok, esto es importante, ahora veo por qué el Espíritu lo trae. Es que si nosotros nos vamos a levantar para ir vivo al cielo, nuestra condición almática tiene que estar limpia. Dice la palabra, uno será tomado y otro será dejado, en Mateo mismo. Pero el detalle de este importante es que nosotros podamos entender que tenemos que estar preparados 24/7 para ese grandísimo, único y exclusivo levantamiento de la iglesia. Y yo se lo digo con mucha vehemencia, porque yo vi mi cuerpo tirado, sucio y orinado, en el sofá de mi casa. Y allá me llevó a Getsemaní y me dio el comando para hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué le quiero decir? Para mí esto no es difícil de entender, pero si alguno tiene dudas, por la palabra escrito está. Y si alguno quiere escuchar mi experiencia, pues me saca una cita y yo le explico. Porque Dios no se equivoca, ni nunca dice mentira. Él es perfecto y todo es verdad. Pero usted tiene que creerlo. Está en usted creerlo. No está en más nadie. Porque dice la palabra que al que cree todo le es posible. Y para recibir usted tiene que creer. Ahora veo por qué viró para atrás el Espíritu. Bueno, una vez dicho esto, es aquí que vamos entonces al contexto de Salmo 51.6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, que cuando nosotros entendemos la sabiduría y la adquirimos a través de la inteligencia, sabiduría es el arte de usar la inteligencia. Hay gente muy inteligente, pero no tienen sabiduría y son los que meten la pata hasta el ñame, más fácilmente. Todos la metemos, ¿verdad? Porque aquí no hay excepción, aquí nadie es perfecto, solo Dios. Pero esto es importante, porque comprender sabiduría es entender dónde están nuestros propios defectos que provienen de la humanidad caída que opera en nosotros. Y esto es importante que nosotros lo podamos tener meridianamente claro. Claro. ¿Por qué? Porque en nuestro interior es la fuente de todo pecado. Del corazón salen las concupiscencias. Porque del corazón sale lo que hay en la humanidad del hombre, que es de naturaleza caída. Y por lo tanto, cuando nosotros no nos limpiamos almáticamente porque desconocemos dónde están nuestras fallas y no entregamos las cosas, esta semana, Nietzsche, la semana pasada le habló del pecado oculto extraordinariamente, la profesora. Y yo me gocé, porque una de las cosas que ata a la iglesia es el pecado oculto. Y es algo que hace que la gente se pierda. A veces usted tiene coraje contra algo y usted no sabe por qué tiene coraje con esa persona. Usted no sabe por qué palabra le dijo que lo molestó a usted. Porque hay un pecado oculto a veces sin confesar que no ha sido limpiado y tocó una fibra emocional y usted se sintió molesto. Pero no sabe por qué. ¿Me está entendiendo? Por eso venga los martes a la clase. Y las clases van a seguir muy buenas porque hay material así. Y yo estoy orando porque la profesora Dios la sigue usando. Y va a ser así. Porque, mire, Dios la trajo aquí.
Dios la trajo aquí, para esos propósitos y mucho más que ustedes van a conocer poquito a poco. Pero esto es importante, que podamos comprender la sabiduría de Dios para nuestra vida, de tal manera que el foco correcto de nosotros esté puesto donde tiene que estar. La respuesta de esto está en 1 de Pedro 1:16. Ahora vamos a seguir el orden. 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. No es que usted es perfecto, no lo somos, pero tenemos que buscar la santidad a la luz del conocimiento de la palabra de Dios para que se pueda cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, tal y como está escrita. No como dice el pastor, como dice la pastora, como dice la palabra de Dios. Y esto es importante que lo tengamos meridianamente claro y lo practiquemos como tal. Así que nos manda que seamos santos para que busquemos la santidad de nosotros. Va bien. Cuando buscamos la santidad, estamos dando valor y honra a quien valor y honra merece, que es Cristo. Por eso es que Él habla de la santidad. Y nosotros buscamos la santidad limpiando nuestra alma de nuestros pensamientos, palabras, acciones y cosas que verdaderamente deshonran a Dios para que la cambiemos por la honra a Dios. Cuando cambiamos nuestro pensar, forma de hablar y sentir y nos encaminamos en la honra a Dios, entonces nuestro sentir y nuestros cristales espirituales y almáticos se limpian. ¿Por qué? Porque los conceptos equivocados operan en el inconsciente de nosotros a través de espíritus inmundos, naturaleza caída. Y si no limpiamos nuestra alma, la naturaleza caída va a ir tomando cada vez más espacio en nosotros. Pero si nosotros la limpiamos y confesamos nuestro pecado, entonces podemos ver con claridad lo que Dios nos pone de frente. A veces vienen pruebas para que usted pueda descifrar lo que está mal en su vida, pero hay gente que dice, ok, me arrepiento, pero no deja de hacer la misma basura que estaba haciendo. Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. Entonces, cometemos el error de saber lo que tengo que hacer, pero no hago lo que tengo que hacer. Qué triste es eso. Dios nos está preparando para levantarnos limpios y vivos al cielo, pero tenemos que almáticamente estar limpios también. Que nos podamos equivocar, pero nos arrepentimos, Él lo sabe. Y Dios lo ve todo. Dios es Dios de los tiempos, es el eterno es de los tiempos. O sea que Él sabe todos los detalles. Nosotros tenemos que entrar en el conocimiento de esos detalles para conocerle cada vez más a Él. Porque nuestra visión tiene que ser la visión de Él en nuestra vida. Así que al buscar la santidad, vamos a darle lo que es valor y honra a Él, haciendo los valores y las honras por la palabra de Dios un estilo de vida en nosotros. Y eso nos va a poner la santidad correcta que Él quiere que valoricemos y la ejecutemos. Y nosotros tenemos que analizar detalladamente esto, mirando la cruz de Cristo, como estaban cantando los adoradores. Si la cruz está delante de mí, y yo sé que tengo que caminar hacia esa cruz, y no voy a volver atrás, porque atrás no hay nada que buscar, entonces tengo que seguir profundizando en la cruz. Y cuando usted y yo profundizamos en la cruz, nos encontramos con el dador de vida, que es el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el caballero de la cruz. Y Él quiere que tú y yo tengamos una continua intimidad con el caballero de la cruz. Por eso continuamente tenemos que relacionarnos en Él en intimidad. Él conoce nuestros defectos, Él conoce nuestras dolencias, Él conoce nuestras preocupaciones, pero ninguna de esas es más grande que la cruz. Entonces, sabemos que existen nuestros problemas, sabemos que tengo situaciones y aflicciones, sabemos que tengo necesidades. La pregunta que yo te voy a hacer aquí, ¿tú crees que Él no las conoce? Él las conoce. Y te dice, como una vez me dijo a mí, ocúpate de mis problemas, que yo me ocupo de tus problemas. Porque cuando tú ejecutas esto en la dinámica acción del significado de la palabra, tus preocupaciones, tus pesares, tus enfermedades y todas, haces así. Hasta aquí llegaron. Porque yo conozco a aquel que las cargó en la cruz del Calvario por mí.
Yo conozco a aquel que cargó todos mis pecados. Yo conozco a aquel que cargó todas mis enfermedades. Yo conozco a aquel que llevó todas mis preocupaciones. Yo conozco a aquel que todas las aflicciones. Yo conozco a aquel que lo querían matar y se entregó para salvar mi vida. Entonces, eso te liberta a ti de esa carga y te hace vivir en la abundancia de paz, de gozo y salvación. Porque entonces empiezas a adquirir la visión correcta de lo que tiene que ser, no la visión que el mundo allá afuera te quiere plasmar. Por eso el pecado oculto hay que eliminarlo y entregarlo. Amén. Mire, David sabía que solo podía ser testigo a los incrédulos si llevaba una vida santa. O sea, que su testimonio iba a ser fehaciente, cierto y verdadero, de peso y autoridad, si él llevaba una vida santa. Y él estaba claro que tenía que ser así. Por eso en el Salmo 51, 13, le dice de esta manera, y lo escribe. Dice, porque escrito está. No. Ahora. Entonces se enseñará a los transgresores su camino y los pecadores se convertirán a ti. O sea que él le está haciendo un llamado escrito al pueblo de Israel de que se arrepientan, porque el arrepentimiento capacita al Espíritu Santo en tu ser interior para recibir la revelación de la verdad de tu vida. Ahora, esto es importante. Nosotros nos arrepentimos del pecado y muchas personas se pueden arrepentir del pecado, pero encuentran dificultad para abolir el pecado de su vida. Vuelven a repetir lo mismo, vuelven a repetir lo mismo, vuelven a repetir lo mismo, como el caculo que le da la bombilla. Y eso no debe ser así. Usted se puede equivocar una vez, 2 veces, 3 veces, pero toda la vida no. Tiene que salir. Si usted quiere cosas nuevas en su vida, tiene que hacer cosas nuevas. De lo contrario, estará caminando en derrota a todo momento. Y esto no se trata de sentirme bien, brainwash del domingo, y ya estoy pompeado el lunes, martes, el miércoles me estoy cayendo, jueves, y hasta el otro domingo. No, Dios no está en el asunto, hermano. Fíjese, Primera de Pedro 2:9 nos enseña una autoevaluación. Por lo tanto, nos da una posición para una acción activa y dinámica en nuestra vida con un propósito. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que Él te está diciendo a ti de que tú no eres cualquier cosa. Y nosotros no es que nos creamos mejor que nadie, pero escuche esto bien, no con cualquiera nos podemos juntar. Usted tiene que tener meridianamente eso claro. Usted puede ayudar a la gente, puede compartir momentáneamente, pero usted no se puede unir con cualquiera. ¿Por qué? Como siempre les digo, póngase un pantalón blanco y póngase a lavar las ventanas de su casa y usted me va a decir que al final tiene que echar el pantalón a la lavadora también. Así pasa con nuestra alma cuando usted se une con personas que no valoran a Dios. Y no es que usted sea mejor que nadie. Tenemos que llevar al mundo caído la palabra, pero no hacer yugo con el mundo. ¿Me está entendiendo? Las influencias mundanas o mundanales que están allá afuera, aparte del internet, son fuertísimas. Y todas llevan un propósito de destruir la iglesia. Por eso les dije que el ayuno de nosotros es ausencia del internet. Por lo menos una vez en semana. ¿Por qué? Porque es una influencia tan negativa que a usted empieza a buscar una cosa por internet y si usted buscarla, le ponen el anuncio ahí. Dice, ¿pero de dónde salió? Y como a mí me gusta el deporte, mira cómo salió. Claro, te están desviando de lo que Dios quiere. Y tú inconscientemente no te das cuenta y te vas a mirar el anuncio. Por decirle una sola cosa, hay montones de cosas así. Porque hay una inteligencia artificial detrás de todo eso que analizan con tu nombre y con un apellido tus gustos y te cogen y te marcan y te mandan la información para que te pierdas. ¿Te das cuenta?
Cuando yo hago escatología, usted sabe que me salen deportes con el mismo nombre, pero no me salen las que yo quiero. ¿Por qué usted cree que eso pasa? Porque ellos planifican esto y te tienen asediado con nombre y apellido para desvirtuarte de lo que es correcto que hagas. Y si no estás despierto, te entretiene con lo que te pone y lo que buscaste no encontraste, más lo que ellos querían, tú lo encontraste. Y manejan tu vida a través de eso. Eso no se lo va a decir nadie, pero eso es así. Y como Dios lo habla, yo sé que es cierto. Fíjese que eso es un primer principio que es importante que nosotros persistamos en esto. Apocalipsis 1:6 dice claramente esta posición. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es ser reyes y sacerdotes? Tú eres rey y somos reyes porque estamos sobre las tinieblas que ocupan este mundo. Y somos sacerdotes porque portamos la unción de la palabra que libera, que sana, que restaura al caído. Por lo tanto, tenemos la verdad en nuestro ser interior para ponerle en la posición correcta en todo momento que Él nos lleve al sitio que nos lleve. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se ven inhibidos en el trabajo para llevar a cabo la palabra? Porque aquí dice que no se hable de religión. Pero viene el diablito y puede hablar de todo lo que le da la gana. O puede venir el transvertista y anunciarse y aquí no pasó nada. ¿Se da cuenta? Le están usurpando los derechos constitucionales de cada uno de nosotros. Así que hasta aquí. Abra su boca cuando Dios lo mande. Y Dios mismo, el que lo pone en autoridad y poder para ser rey y sacerdote, responderá de lo que hará con usted. Sin miedo. No le tenga miedo. Que calle el diablo. Y usted tiene autoridad para mandarlo a callar también. Y hágalo, porque es necesario. Así que este principio tiene que estar meridianamente claro. Vamos al segundo principio. Está en el versículo 14 del Salmo 51. Y dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Vamos al 15, 16 y 17 corridito. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y el 16, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea que David se dio cuenta que todo lo que podía ofrendarle materialmente al Señor, no lo quería. ¿Por qué? Porque Dios lo que le interesa es nuestro corazón, hermano. Claro que tenemos que ofrendarle cosas también materiales para mantener su pueblo, su iglesia y demás cosas. Eso no es lo que está diciendo aquí. Es que David, siendo millonario, Dios quería que le diera su corazón, no cosas. ¿Me entiende? ¿Y por qué? Porque a veces queremos tapar las cosas de una manera superficial, pero Dios mira lo profundo de nuestro corazón. Y nos está hablando claramente a través de este salmo, los versículos 14 y 17, que nosotros tenemos que ver que lo que más le interesa a Dios es nuestro corazón. De hecho, para que nuestras ofrendas verdaderamente tengan valor delante de Él, tenemos que tener un corazón limpio y humillado delante de Él. Malaquías 3 te dice claramente que yo reprenderé al devorador. Quiere decir que cuando tú te metes con Dios y tú haces las ofrendas correctas de tu corazón y después físicamente, esa ofrenda será prosperada y va a reprender el que te quiere empobrecer o el que te quiere robar. Si el gobierno te quiere robar con las agencias que tenga, Él lo detiene. Porque Él hace la justicia. Y la gente mide esto con un miedo como si Dios no lo pudiera hacer. Mire, Dios es un Dios de milagro y continuamente lo quiere hacer con aquellos que rinden su corazón en espíritu y en verdad. Y sin excepción. Pero tenemos que estar nosotros decididos a creerle y tener el corazón contrito y humillado a Él. Porque lo que está dentro de nosotros se demuestra hacia afuera. Y Él mira lo que está dentro de nosotros. Por eso tenemos que hacer ese autoexamen que hacía David
y lo hizo verbatim a través de este salmo. Dios desea nuestra santidad de la vida y comienza desde nuestro interior y se manifiesta en nuestro exterior. Por eso que la ofrenda que le hagamos al Señor tiene que venir de un corazón contrito y humillado, limpio delante de Dios, para que esa ofrenda que tú das sea prosperada. Esto es importante, porque Dios mira en el corazón y nuestro culto racional debe ser la ofrenda racional de servicio hacia Él a un corazón contrito y humillado. Es lo primero que tenemos que hacer. Así que si hay un pecado oculto, por eso se insistió mucho en esa enseñanza, tú estás deshonrando a Dios. Estás deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque si hay un pecado oculto sin confesar, tú vas a empezar a mirar las cosas distorsionadas. Incluso ves a tus propios hermanos distorsionados. No los ves correctamente. Y cualquier falta la multiplicas por 1000. Una tontería. ¿Por qué? Porque estás mirando a través del pecado que opera en ti y miras distorsión. Yo siempre le decía a la pastora cuando comenzamos, yo fui pastor en otra iglesia, y yo decía, la gente se fija hasta en el color de la corbata. Si la corbata no viene combinado como es con la camisa, la gente se va a entretener con la corbata y no va a escuchar lo que yo estoy predicando. Y ella me dice, wow, es verdad. Entonces es un ADD. Hay muchas espiritualidades ADD que se marcan ahí. ¿Usted me está entendiendo? Y tú dices, pero ¿por qué eso es así? Porque el enemigo usa toda treta para que el mensaje no sea recibido y procesado. Y está en nosotros hacer un análisis reflexivo de la verdad para que esa información, no es que se la diga a nadie, la apliques para ti. Y me la aplico yo también. No vaya a creer. Así que es importante que nosotros tenemos claro ese concepto y lo apliquemos en nuestra vida. Y saber que cada vez que deshonramos a Dios, caminamos hacia la muerte espiritual. El ejemplo está en 1 de Samuel 12:14. 1 de Samuel 12:14 nos habla del rey Saúl. Y mira lo que Dios le había hablado a ese rey, pero cometió muchos errores. Y lo primero fue no seguir las instrucciones de Dios. Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fueran rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Él hizo todo lo contrario. No siguió esas instrucciones y fue destituido. Y mandó un profeta a decírselo y nombró a David, rey David, que posteriormente también cometió sus errores. Pero el punto importante aquí es que así como este rey, que se le explicó esta palabra, decidió ceder ante las circunstancias carnales, cayó en deshonra delante de Dios y Dios le pasó la factura que escrito está. Salmo 83 es la explicación de lo que estaba pasando con Israel. Está en Ezequiel también. Pero es importante el Salmo 83 para que usted vea en la descripción todo lo que los noticieros de Israel están emitiendo, cómo los sucesos con exactitud de palabra por palabra se están cumpliendo allí. Ahora, ¿por qué? Sencillamente, cuando usted vea que el judío, yo tengo los videos si lo quieren ver, ese rabí se tira a llorar en el muro de las lamentaciones, no hay nadie allí porque como están explotando tantas bombas, porque ellos está solo, y él se tira al piso llorando porque Israel no cumplió lo que Dios le dijo que tenía que cumplir. Y él lloraba. Yo no entendía lo que estaba hablando porque fue un video. Entonces David Diamond, que es uno de los misioneros que apoyamos allá, me hizo la traducción. Y él estaba recitando lo mismo que el Salmo 83. Y diciéndolo, pecamos nosotros, nos han llevado las doncellas, nuestros hijos. ¿Sabe el dolor que tiene que tener esa persona de saber la verdad, no hacerle caso y caer su pueblo, perderse en el cumplimiento del Salmo 83? ¿Por qué les traigo esto? Porque exactamente a nivel espiritual está pasando en las iglesias que no se están preparando para el rapto. Van a perder esa oportunidad porque no creyeron.
Apocalipsis 3:10. No está, búscala. El Espíritu dice que vayamos a Apocalipsis 3:10. Hermano, si le tomo más tiempo, perdóneme, pero yo tengo que hacer lo que él dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? La apretura de Jacob, el Apocalipsis. ¿Para probar qué? A los que moran sobre la tierra. O sea, para probarles a los que no creyeron mi palabra, yo me voy a llevar los que sí creyeron. ¿Usted me está entendiendo, pueblo? Yo estoy hablando de un pueblo entendido, en el Espíritu. Y eso es lo que viene. Mira, el Espíritu Santo me lleva ahí. Eso no estaba en las notas originales. Porque Él quiere que despertemos, hermano. Si no despertamos, nos va a pasar como Israel. Ahora mismo, viene un evento desastroso, el 27 de este mes. ¿Dónde están las iglesias denunciando esto? No aparecen. Los llamé para unirnos. Ahí te vas a poner con esto. ¿Cómo que me voy a poner con esto? Si eso hay que pararlo. Así que no habían. ¿Con quién apoyarse para ir al gobernador y gritarle 3 o 4 cosas allí? Sí, porque no te recibe, tú sabes la tarjetita. No me importa, me estás oyendo por internet, tú sabes que es verdad. Y es así. Pero la iglesia, ¿dónde está? La iglesia que le crea a Cristo. Y no se mueven a hacer esto. Hace 2 semanas atrás, que en un culto de oración yo lo traje, yo vi la nube negra que venía del norte. Y se posicionaba sobre Puerto Rico. Y el único que tiene poder para detener eso es la iglesia. Ellos van a celebrar eso. Pero usted y yo tenemos el poder de detenerlo. Y si no nos unimos, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sabe qué va a pasar? Que las iglesias que no creyeron que tenían la autoridad, se las van a cerrar. Porque harán entonces lo que otros dicen en lugar de hacer lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando claro, hermano. Y sin miedo. No me importa que esté por internet. Estoy hablando la verdad. Y la verdad es hija de Dios. Así que los espero, acuérdense, es este viernes, y aprovecho para recalcarle, a las 9 de la noche comenzamos. El próximo viernes, 27, pastora, 27. Ella lleva el itinerario, como ustedes se dan cuenta. Bien, vamos al tercer principio, que trata del pecado. El pecado afecta al creyente, la iglesia, porque es un impedimento para que otros vean la verdad de Cristo en nuestra vida. Mire, el pecado de David afectó a su familia y afectó a todo el pueblo de Israel. Y ese pecado de David con Betsabé hizo que su familia se perdiera. Si usted lee la historia de David, va a ver que su familia era un desastre. ¿Pero por qué? Porque él esperó que el profeta Natán lo confrontara. Pero esperó mucho tiempo, y cuando tú no declaras el pecado y lo limpias de tu vida, las consecuencias mientras esa operación demoníaca está operando en tu vida, las vas a vivir. Las vas a pasar dentro de ti. Sin remedio, porque tú no has limpiado la vida del pecado. Entonces Dios no puede restaurar tu vida hasta que tú decidas confrontar el pecado oculto. No hay forma. Él te expone la pesadumbre dentro de tu ser como una preocupación para que tú decidas entregarlo y reacciones saliéndote de ese pecado. Pero si tú decides descansar en lo mismo, Él no va a hacer nada por ti, porque es lo que tú decidiste. Israel está pasando por esto porque él decidió hacerlo de esa manera. Eso era el judío que estaba, el rabí que estaba orando en el muro de lamentaciones, diciendo lo mismo y lamentándose. Pero en la fecha actual va a tener que pasar lo que dice todo el Salmo y la palabra en Ezequiel. Está también en Zacarías.
Y lo sigue diciendo y se va a cumplir porque no hay el arrepentimiento del pecado para que Dios pueda restaurarlo. Y la iglesia gentil, que somos nosotros la que va a ser levantada y va al cielo, tenemos que estar percibidos de esto y arrepentirnos del pecado y vivir en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este es el momento, no es mañana ni pasado, este es el momento. Y está en nuestras manos tomar la decisión correcta, hermano. El pecado de David afectó a su familia y afectó a Israel. Segunda de Samuel 12, 10 al 12. Mira cómo es esto. Segunda de Samuel, para que lo busquen en la Biblia, 12. Segunda de Samuel 12, 10 al 12. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué es lo primero que David perdió ahí? El hijo que deseaba tanto con la mujer que más amó en su vida, que no era esposa de él. Pero ese no es el detalle más grande. El detalle es que tardó en arrepentirse y Dios dictó sentencia. Escuche esto. Puerto Rico tiene una sentencia dictada que solamente el arrepentimiento, la oración, el ayuno y la oración puede hacer parar y detener la nube negra que yo vi. También la vio, aquí unos cuantos que la vieron. Hasta Nidia lo vio también. Y la pastora, unos cuantos aquí. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Hermano, porque no cree que yo estoy loco. Yo estoy hablando de una verdad espiritual en cumplimiento de lo que Dios me llamó a la vida después de haber muerto para hacer lo que estoy haciendo. Por lo tanto, es una verdad que Él la ratifica con su palabra y la certifica con los hechos visuales que va a vivir la gente. Este hombre confesó tardíamente su pecado y Dios dictó sentencia. Y una vez que dicta sentencia de Dios, ¿quién podrá cambiar la sentencia o el juicio de Dios? Póngase a pensar. Y Puerto Rico está en la oportunidad, así, de chiquito, de que ese juicio caiga aquí. Yo no soy persona de miedo. Yo no le tengo miedo. Y no quiero que usted le tenga miedo, sino reverencia a Dios. Que eso es importante. Y obedezca a Dios. Se está yendo la voz aquí, ¿no? O el micrófono. Y obedezca a Dios. Gracias, Gabriel. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esto meridianamente claro, nuestro estilo de vida, nuestra oración y la persecución del propósito de Dios en nuestra vida tiene que ser parte del estilo de vida. Porque se trata de nuestra salvación, de nuestra familia y nuestra descendencia. Es muy importante. Así que el pecado escondido y no declarado trae en nosotros muerte espiritual y pérdida de salvación. Mira el 11 y el 12. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. La descendencia que está invadiendo Israel. Jamás y toda esta gente, no quiero decir ni los nombres, fueron descendientes de ellos. Y lo están atacando en su propio territorio. Con ayuda, ¿verdad?, financiera de un país grande ahí, que no vamos a hablar de eso. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, que lo hicieron y lo siguen haciendo, todavía están en guerra, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, o sea, tendrás relaciones con ella, violaciones, a la vista del sol. ¿Cuándo se metieron a atacarlo? En plena luz diurna. ¿Acaso no es lo mismo que él le estaba diciendo en 2 de Samuel al rey? ¿El rey de dónde era él? De Israel. ¿Te está entendiendo? Tiene que estar claro en lo que Dios nos está hablando, hermano.
Ahora bien, Dios quiere que evitemos ese tipo de sufrimiento. Y nos da una receta. Vamos a entrar a 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Eso es exactamente lo que la iglesia no está haciendo. Nosotros no podemos responder a otra cosa que no sea el temor de Dios. Y yo quiero decirte, el temor de Dios es no miedo a lo que es contrario a Dios. La gente ha entendido que miedo a las cosas de allá afuera es el temor de Dios. No. Tú no has entendido lo que es temor de Dios. Temor de Dios es reverencia a Él y pérdida del miedo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Me entiendes? Entonces tú no tienes que tener miedo a lo que te diga la gente de allá afuera. Tienes que vivir en la seguridad, en el amparo y la fortaleza de quien te llamó a hacer lo que tienes que hacer. Y estar respaldado por Dios. De lo contrario, estamos perdidos, hermano. Vamos a buscar Romanos 8, del 1 al 2. Nos habla más claramente este mismo versículo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el Espíritu te guía hacia lo que es correcto, pero si tú tienes miedo se activa la carne para no hacer lo que es correcto. Te lo voy a decir de esa manera para que entiendas claramente. Y entonces, el miedo de allá afuera, el miedo de aquel, ¿verdad?, que dice hagan esto, hagan lo otro, el otro que sugiere de bata blanca, ¿usted me entiende? Le va a meter miedo. Y usted va, entonces, a olvidarse del temor de Dios y a coger miedo de las casas carnales de este mundo. ¿Y qué va a hacer? Va a funcionar contrario a la voluntad de aquel que los llamó, que los sacó de las tinieblas a la luz admirable del poder de su presencia, que es Cristo Jesús. Tenemos que despertar, hermano. Es hora de despertar. La iglesia tiene que ir al propósito de Dios y proclamarlo con su boca, creyéndolo en su corazón, y será hecho, como se declara para salvación y vida eterna. Amén. Proverbios 28:13 te lo dice bien claro. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué pasa cuando tú estás en pecado? Cuando tú estás en pecado sin declarar, el miedo toma lugar en tu vida porque tú permites que los tinieblas tomen lugar en tu vida y te dominen con miedo. El miedo es una obra de Satanás. Fue el primer pecado manifiesto en el huerto de Edén. Cuando usted sienta miedo, usted le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. A mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Eso se lo tiene que decir así. Y usted verá como el diablo se tiene que ir. Y el miedo se tiene que ir. Las ansiedades se tienen que ir. Lo estaban cantando ahorita aquí. Porque la cruz está ante mí. El mundo queda atrás. Y no vuelva atrás. Y usted se mantiene. Porque es importante que usted se remarque con la palabra de Dios una y otra vez. Porque dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primera de Pedro te lo dice claramente. Y tiene que irse. Pero usted tiene que estar cimentado en la verdad. Si usted tiene un pecado oculto, créame, que el enemigo tiene parte en su vida. Y tiene autoridad en su vida. Pero si usted declara todo oculto y es libertado, el miedo no puede existir. Puede venir un ataque de tinieblas con miedo y usted lo echa afuera y queda afuera y sigue caminando. Pero si usted tiene un pecado oculto, usted expresa el miedo. Por eso la iglesia no tiene autoridad hoy en día. Nuestra iglesia se levanta en autoridad. Pero yo quisiera encontrar muchas iglesias así. Y el problema es ese. Pecado oculto. Pecado sin confesar. Que me veo más bonito, pero tú sabes. No, hermano. Aquí delante de Dios todo el mundo está desnudo. Todo el mundo. No hay nadie que sea perfecto. Pero lo confesamos y nos limpiamos. Y eso es lo que quiere Dios. Esa es la receta.
más importante está en Proverbios 28:13. Y la tenemos que aplicar todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos del pecado, pero también abandonar el pecado. Abandonarlo. Yo quería vencer el alcoholismo por mi propia fuerza y no podía. Y ustedes saben, yo le conté el testimonio, que la próxima vez que yo pare aquí, por no dar el anuncio donde iba, me sepa excremento. Yo abría con una Heineken y detrás un Black Label. No me voy a ocultar, es la verdad. Se me hace todavía la boca agua. Imagínense si la carne quiere dominar a uno. Sí. Y que me sepa excremento. Y cuando me trepo por aquella escalera y agarro aquella... Y adiós, ¿qué pasó, doctor? Está vestida de novia como a usted le gusta. Y yo, no, es que tú no sabes. ¿Me sabe? Ah, mierda. ¿Cómo? Sí, pero es que yo hice un pacto con Dios. Y le dije que esto me pasara porque yo sabía que yo no podía vencer. De ahí en adelante, cada vez que se me ocurre pensar en alcohol, ya te sabe lo que me sabe la boca, ¿verdad? Porque yo me di cuenta que no era en mi poder, ni mi fuerza, ni mi autoridad. Era en su fuerza, en su poder y en su autoridad. Denle un aplauso, Señor. Y fíjese finalmente cómo David, en el Salmo 32:5, voy a cerrar esto para que pase adoración, por favor. Qué bueno, tenemos un pianista hoy aquí. Vamos, gloria a Dios por la vida de este muchacho. Jafet, ¿verdad? Qué bueno. Vayan pasando aquí los adoradores. Salmo 32:5, con esto voy a cerrar porque quiero orar por ustedes. Y quiero que usted también entregue en oración lo que tenga que entregar. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea que él está dando una receta. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Selah. Fíjese que no hay más nada que decir cuando dice Selah hasta ahí. Que significa entregar sin condición ninguna ni excusa ninguna, sino el reconocimiento del pecado con la debida integridad, sencillez y honestidad de no tratar de justificar el pecado, sino aceptarlo como una condición de debilidad nuestra, donde esa área de nuestra vida no la habíamos descubierto o no la habíamos querido reconocer porque nos dolía mucho. Y cuando usted diga, es que me duele mucho, es que me duele perdonarlo, es que me cuesta, yo lo perdono pero no olvido. Sí, así hay mucha gente, hermano. Usted tiene que mirar esa cruz. Porque el que murió en la cruz pagó el precio de nuestros pecados con el derramamiento de su sangre. Y usted podrá imaginar cuánto duelen esos clavos, cuánto duele una corona de espinas, cuánto duele morir por asfixia. ¿Sabe lo malo que es eso? Si usted se ahoga y tose y está asfixiado y está desesperado, imagínese morir por asfixia. Eso es algo grande. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Para que tú y yo pudiéramos mirarlo a él, confesáramos nuestro pecado, nos apartemos del mal, del pecado y recibamos la salvación. La iglesia necesita arrepentirse del pecado oculto. La iglesia tiene que reconocer que la única salvación es Cristo Jesús y el levantamiento de la iglesia para irnos vivos al cielo. Es importante que tú y yo podamos reconocer esto. No, yo sé todo, yo tengo un doctorado en teología y yo sé esto y yo sé... Mire, hermano, usted no sabe nada. Yo quiero decirte que somos tierra, que por misericordia servimos para algo. Eso es lo que somos. O le tengo que decir que el se crea que el que está libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Dónde están los judíos y los escribas de la ley? ¿Dónde están? Ninguno pudo lanzar la piedra. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y nos tenemos que arrepentir de verdad y apartarnos del pecado. Tal y como yo hice del alcoholismo, usted puede hacerlo de cualquier necesidad que tenga. Porque para Dios y para el que cree, nada le es imposible.
Vamos a orar. Sí, Señor. Amado y eterno Redentor, he dado tu palabra tal y como tú me la diste. Ni le pongo ni le quito. Me limito a lo que tú quieres. Tuya es la gloria y la honra. Yo te pido que una unción sobrenatural venga sobre tus hijos, libertándonos como nunca antes. Y usted me va a seguir en oración. Yo le voy a ayudar. Repite conmigo. Señor Jesús, en este momento yo vengo a pedirte perdón por mis pecados. Y hoy te los presento delante de ti. Para que tú limpies mi alma a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con un corazón constrito y humillado, el cual yo sé que tú no despreciarás. Libértame, sáname y prepárame para el momento más grandioso de mi vida, que es irme vivo contigo. Y lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por usted. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba el reino de las tinieblas a tus hijos. Corta toda aquella carnalidad que evitaba que ellos pudieran concentrarse en la intimidad contigo. La corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que tomó ventaja en su vida para robarle la bendición suprema del cielo, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de su vida ahora. En el nombre de Jesús, te vas al mismo abismo sin retorno. Porque entregaron sus pecados y son limpios delante de Dios para hacer la buena obra que tú diseñaste para cada uno de ellos desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra. Y hoy reciben la unción que pudra el yugo, que rompe las cadenas, que liberta al cautivo, que da vista a los ciegos, que destapa los oídos al sordo y lo pone en un gozo sobrenatural. Y a causa de la unción, muchos serán bautizados en el Espíritu y nuevas lenguas hablarán, porque son linaje tuyo, nación santa, pueblo escogido por ti para hacer la buena obra que tú señalaste para cada uno de ellos. Hoy, Señor, desato esa unción en el nombre de Jesús sobre la vida de ellos, que venga como un viento recio y fuerte. Si clamas a mí, dice el Señor, yo lo haré. Clama a mí y yo te responderé. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y adoramos.